Entre 1991 y 2001 se desencadenaron una serie de conflictos en la región de la antigua Yugoslavia, conocidos como las guerras yugoslavas. Estos enfrentamientos abarcaron dos grupos de guerras consecutivas que impactaron a las 6 exrepúblicas yugoslavas. A veces se les denomina como la Guerra de los Balcanes o la Tercera Guerra de los Balcanes. La Guerra de los 10 días, también conocida como la Guerra de Independencia Eslovena, fue un conflicto armado que tuvo lugar en 1991 entre el gobierno de la recién declarada República Socialista de Eslovenia y el gobierno central de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Este estalló poco después de que Eslovenia proclamara su independencia de Yugoslavia el 25 de junio de 1991. La guerra fue breve, en gran parte porque el Ejército Popular Yugoslavo optó por no dedicar muchos recursos a esta campaña, ya que se estaba preparando para el conflicto en Croacia, donde había reivindicaciones territoriales serbias. Además, Eslovenia era vista como étnicamente homogénea y, por lo tanto, de menor interés para los yugoslavos en comparación con otras regiones. A pesar de su corta duración, la Guerra de Eslovenia fue un momento crucial en el proceso de desintegración de Yugoslavia y marcó el inicio de las guerras yugoslavas que afectarían a la región durante la década de 1990. Desde la década de 1970, el surgimiento del nacionalismo en los estados que conformaban la República Federal de Yugoslavia llevó al ejército a intervenir en asuntos internos, como ocurrió durante la primavera croata de 1971. A medida que llegaba el final de los años 1980, con el colapso económico de la Unión Soviética y las revoluciones de 1989, la cuestión nacionalista se intensificó aún más. Este aumento en el nacionalismo exacerbó las tensiones étnicas y políticas dentro de Yugoslavia, sentando las bases para los conflictos que estallarían en la década de 1990. Con la ascensión al poder de Slobodan Milošević, se implementó un estricto control de los medios de comunicación con el fin de difundir las ideas nacionalistas de la Gran Serbia y promover la necesidad de reformas en Yugoslavia. Esto fue seguido por la llamada Revolución Antiburocrática, que implicó el derrocamiento de los gobiernos provinciales de Kosovo y Vojvodina, así como del gobierno de Montenegro, consolidando la posición de Milošević para acceder a la presidencia colectiva de Yugoslavia. El 28 de junio de 1989, frente a una multitud de aproximadamente 1 millón de serbios en el lugar de la batalla de Kosovo, pronunció su famoso discurso de Gazimestán. Exaltando los ideales serbios y llamando a la unidad en momentos de dificultad. En 1990, las elecciones en Croacia y Eslovenia llevaron al poder a partidos que se oponían al movimiento panserbio. En Serbia, varios partidos de oposición abogaban abiertamente por la creación de la Gran Serbia, rechazando las fronteras establecidas de las repúblicas vecinas como artificiales. Antes del estallido del conflicto en los Balcanes, mientras el poder pasaba de manos del gobierno federal a las repúblicas, se llegó a un punto muerto en el que eslovenos y croatas buscaban una confederación, mientras que los serbios querían reforzar la federación. Se sugirió que la amenaza implícita era que si Yugoslavia se desintegraba, Milošević podría aprovechar el respaldo de los partidos afines para buscar el establecimiento de la Gran Serbia. El 23 de diciembre de 1990, en un referéndum celebrado en Eslovenia, el 95% de los votantes respaldaron la independencia de la región. Consciente de que las autoridades en Belgrado
podrían recurrir a la fuerza para sofocar sus aspiraciones independentistas. El gobierno regional esloveno se preparó para posibles represalias. Justo después del plebiscito, el Ejército Popular Yugoslavo anunció una nueva doctrina de defensa para toda la federación, diferente a la de la era de Tito, que permitía a cada república mantener su propia fuerza de defensa territorial. Los eslovenos reconocieron la dificultad de sostener un enfrentamiento prolongado con el JNA, por lo que optaron por una estrategia de guerra asimétrica. Esta estrategia se alineaba perfectamente con el armamento y entrenamiento de las fuerzas territoriales. La defensa territorial planificó llevar a cabo una campaña de guerrilla, aprovechando su conocimiento del terreno y el respaldo de la población civil, utilizando sistemas antitanque y misiles tierra-aire para emboscar a las unidades del JNA. Las columnas de tanques del Ejército Federal Yugoslavo eran particularmente vulnerables en los valles eslovenos, propicios para las emboscadas. Con este objetivo, el gobierno esloveno equipó a sus fuerzas armadas con avanzados sistemas de armas, tanto provenientes de los arsenales locales como del extranjero. Este último aspecto generó debate en la OTAN y la UE sobre el origen de estas armas occidentales. Eslovenia había adquirido equipos militares de diversas fuentes extranjeras, incluyendo fusiles SAR-80, cascos y chalecos antibalas israelíes y lanzagranadas antitanque alemanes, entre otros. Los líderes eslovenos comenzaron a planificar la defensa incluso antes del referéndum, en noviembre de 1990. La declaración de independencia de Eslovenia el 25 de junio de 1991, un día antes de lo previsto, fue una estrategia deliberada para tomar ventaja ante la inminente confrontación con el gobierno nacional. Al adelantar la declaración por sorpresa, el gobierno esloveno interrumpió los planes de respuesta de Belgrado, programados para el 26 de junio. Aunque la alta dirección del JNA coincidía en la necesidad de usar la fuerza para enfrentar las aspiraciones independentistas eslovenas, surgieron diferencias en cuanto a cómo abordar la situación. Mientras el general Blagoje Agic abogaba por una operación a gran escala para desmantelar el gobierno esloveno y reemplazarlo por un gobierno militar yugoslavo, Veljko Kadijević, su superior político, prefería una aproximación más mesurada que evitar aumentar la tensión. Propuso una demostración de fuerza para persuadir al gobierno esloveno de abandonar sus pretensiones independentistas. Este debate interno en el JNA se inclinó finalmente por la postura de Kadijević. La Guerra de los 10 días estalló en junio de 1991, entre Eslovenia y el gobierno central de Yugoslavia, representado por el Ejército Popular Yugoslavo, JNA, tras la declaración de independencia eslovena. Eslovenia adoptó una estrategia de guerra asimétrica, aprovechando su conocimiento del terreno y el apoyo de la población civil. A pesar de la superioridad militar del JNA, la resistencia eslovena logró capturar posiciones estratégicas y equipos militares. Durante los primeros días del conflicto, ambos bandos evitaron abrir fuego directo, pero la tensión aumentó con sucesivos despliegues y enfrentamientos. Eslovenia tomó el control de puestos fronterizos y el aeropuerto internacional de Brnik, mientras el JNA respondía con movimientos militares y ataques aéreos. El conflicto se intensificó en los días siguientes, con combates en múltiples frentes. A pesar de los avances iniciales del JNA, la resistencia eslovena logró capturar importantes posiciones y equipo militar del enemigo. Las negociaciones diplomáticas no lograron un alto el fuego duradero. La presión internacional y las crecientes pérdidas llevaron al JNA a reconsiderar su estrategia,
mientras que Eslovenia continuó resistiendo. Finalmente, un alto el fuego unilateral anunciado por Eslovenia fue rechazado por el JNA. Los combates continuaron hasta que un acuerdo de alto el fuego fue alcanzado en julio, favoreciendo a Eslovenia al reconocer su control sobre su territorio y sus fuerzas armadas. La Guerra de los 10 días terminó formalmente con el Acuerdo de Brioni, que estableció una moratoria de 3 meses sobre la independencia eslovena y reconoció la autoridad soberana de Eslovenia en su territorio. En resumen, la Guerra de los 10 días entre Eslovenia y el gobierno central de Yugoslavia, representado por el Ejército Popular Yugoslavo, JNA, fue un conflicto breve pero intenso que terminó con la victoria de Eslovenia. A pesar de la superioridad militar inicial del JNA, la resistencia eslovena y su estrategia de guerra asimétrica lograron capturar importantes posiciones y equipo militar del enemigo. El conflicto finalizó con un acuerdo de alto el fuego en julio, que favoreció a Eslovenia al reconocer su control sobre su territorio y sus fuerzas armadas.